Hoy vamos a hablar de la argumentación. Ahora, ¿qué es eso de la argumentación? Hoy vamos a hablar de conceptos y estrategias para poder colocarla en práctica en nuestra vida. Muchas veces se piensa que la argumentación como habilidad es algo que solamente algunas personas lo manejan como si fuera una herencia mágica, digamos. Pero la argumentación como estrategia, como método de poder defender nuestras opiniones, es algo que se puede aprender si utilizamos ciertas estrategias prácticas. Entonces, en este video quiero ayudarte a que entiendas primeramente qué es la argumentación y cómo usarla de forma práctica como herramienta democrática para poder hacer valer nuestros puntos de vista en esta sociedad bastante polarizada, digamos. Y aprender argumentación es súper importante porque es una habilidad que nos permite a nosotros poder expresar nuestras ideas de forma clara, persuasiva y razonada. Hoy en día hay mucha gente, principalmente en los medios de comunicación tradicionales como en los digitales también, que solamente apelan a lo que son las emociones de las personas y de esa forma trabajan con falacias que son herramientas no éticas, digamos, que hacen que nosotros perdamos muchas veces la posibilidad de argumentar de una forma mucho más lógica. Sin embargo, cuando nosotros sabemos argumentar y sabemos también desarmar esas falacias, es mucho más fácil poder trabajar con argumentos que sean sólidos y que también generen empatía de parte de la audiencia. Entonces, saber argumentar es una herramienta que se utiliza en muchos ámbitos, como los debates, escritos académicos también, negociaciones y ni que hablar en las conversaciones cotidianas. Ahora, ¿qué es la argumentación? La argumentación es el proceso de presentar razones que respalden nuestro punto de vista con respecto a algo. Y una de las palabras clave aquí es la palabra proceso. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos argumentando tenemos que estructurar de forma lógica nuestro mensaje para que sea comprendido por nuestra audiencia y al mismo tiempo sea tomado como algo que es coherente o que tenga sentido. Recordemos que muchas veces en nuestra cabeza nuestra opinión tiene sentido. Sin embargo, cuando hablamos de un tema polémico y la otra persona o la audiencia que nos está escuchando no está de acuerdo con nosotros, hay que saber hilvanar todo ese proceso discursivo para que lo que estamos diciendo tenga sentido y podamos, de cierta forma, convencer a nuestra audiencia. Así que un buen argumento combina los siguientes elementos: lógica, evidencia y apelaciones emocionales o éticas dependiendo del contexto. Ahora, ¿cuáles son los componentes básicos de un buen argumento? El primero de ellos tiene que ver con una tesis clara. ¿Qué significa eso? Lo siguiente: define de forma clara cuál es la idea que quieres defender. Como ejemplo práctico, en vez de decir creo que esto es bueno, podrías decir así: la implementación de esta política mejorará la calidad de vida por las siguientes razones. Y lo que hacemos después es citar cada una de esas razones explicadas. ¿En qué sentido lo decimos? La explicación acá también es fundamental para evitar las malas interpretaciones por no entenderlas o por mala voluntad del auditorio, dependiendo del contexto, obviamente. El segundo componente de nuestra argumentación tiene que ver con evidencias sólidas. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: que para poder defender o fundamentar nuestra tesis o idea central, tenemos que tener información respaldada por alguna autoridad en el tema que estamos hablando y obviamente que tenga sentido con lo que estamos tratando de decir. También le podemos agregar ejemplos o experiencias en particular que sirvan como fundamento. Y una forma de poder organizar todas esas evidencias es colocarlas de forma gradual, en el sentido que comenzamos con las evidencias
evidencias más débiles hasta terminar con la más contundente. Salvo en contextos muy delicados, en general colocando un argumento fuerte ya sería suficiente para poder defender nuestro punto de vista. Sin embargo, cuando trabajamos con personas que tienen mucha habilidad en la argumentación o están muy convencidas de su punto de vista contrario al nuestro, colocar 3 argumentos, y si de preferencia son todos fuertes, puede ayudarnos a presentar de forma más sólida nuestra idea principal. Recordemos que la idea aquí no es solamente presentar nuestra opinión, sino defenderla. Hay que tenerlo muy claro. El tercer componente del tema de la argumentación tiene que ver con la conexión lógica de cada elemento presentado en esa argumentación. Eso significa que cada uno de esos elementos como evidencia estén conectados con la conclusión que queremos presentar. Para que nuestro trabajo discursivo tenga sentido. Y para eso podemos utilizar frases o conectores como "esto significa que" o "por lo tanto", y de esa forma se guía a la audiencia de forma lógica a lo que estamos tratando de presentar como conclusión. Otro componente muy importante a la hora de argumentar es pensar de antemano lo que son las objeciones, o sea, los contraargumentos que podrían presentar las personas que hacen parte de nuestra audiencia. Y es obvio que si estamos en un ambiente de debate o un ambiente que tiene temas polarizados, alguien siempre va a contradecir lo que estamos presentando. Entonces, por eso es fundamental de antemano ya pensar cuáles serían las posibles contras a lo que estamos diciendo. Entonces, cuando estamos argumentando, en ese mismo proceso, mientras presentamos nuestras evidencias y argumentos que fortalezcan nuestra idea, también presentar de antemano ya los contraargumentos y al mismo tiempo desbaratarlos en el aire, cosa que cuando le toque el turno a la otra persona no tenga de qué agarrarse cuando quiera entonces desarmar nuestro trabajo. El quinto elemento dentro de los componentes de la argumentación tiene que ver con un cierre contundente. ¿Qué significa eso? Que vamos a presentar una pequeña conclusión resaltando los puntos clave que citamos entonces en la parte donde estábamos haciendo la defensa, y eso le da un cierre redondo, digamos, a lo que hicimos. ¿Para qué? Para mantener una lógica entre el inicio de lo que estamos hablando y el final. De esa manera mantenemos entonces lo que es la coherencia de ese discurso. Así que ahora vamos a ver algunos tips prácticos para que puedas colocar en el momento que vayas a argumentar sobre tu punto de vista con respecto a algo. Lo primero de todo y fundamental es conocer a tu audiencia. Entonces, si vas a hablar frente a un grupo de personas sobre un tema bastante polémico o que se podría generar cierta diferencia de opiniones, conviene primero, si no conocemos a la gente, escuchar. Ahora, si vamos a dar una charla, nos conviene hacer un poquito de investigación. ¿Quiénes son las personas que nos van a escuchar? ¿A qué se dedican? ¿Qué ideologías tienen? ¿Qué opinan ellos sobre la temática que voy a hablar? Entonces, de esa manera voy preparado para poder contraargumentar y al mismo tiempo poder organizar mi discurso para que al inicio sea bien aceptado por esas personas y después de a poco ir hilvanando y llevando hacia mi conclusión, que muchas veces es diferente a lo que la audiencia tiene como idea. Otro punto importante como práctico es simplificar nuestro lenguaje. Tratemos, cuando estamos hablando, cuando estamos argumentando, cuando estamos describiendo, hacerlo con un lenguaje sencillo. Este es un gran problema principalmente para las personas que son especialistas o técnicos en un área determinada. Es como si le costara bajar el lenguaje académico a un lenguaje más cotidiano. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que hacer un proceso bastante engorroso para poder encontrar las palabras correctas o adecuadas para que todos nos entiendan, que esa es la finalidad de lo que estamos haciendo. Para poder convencer a alguien o a una audiencia determinada, hay que saber cómo hablarles para que el mensaje les llegue y puedan entonces ser persuadidos. Otro punto fundamental es ser equilibrado. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que tratar de ser lo más profesional posible, en el sentido de que aunque haya una o varias personas que no estén de acuerdo
acuerdo con lo que nosotros pensamos, no comenzar a atacarlas, sino solamente luchar contra las opiniones. Que no sea la utilización de una falacia ad hominem, por ejemplo, que se dedica a denigrar la persona que nos está hablando, sino que solamente hacer una argumentación en contra de la forma de pensar, no contra las personas. ¿Por qué? Porque si comenzamos a atacar a la persona que nos está hablando, en el caso que sea un diálogo, no vamos a generar la persuasión, que es el objetivo, sino que la otra persona se va a cerrar y no vamos a lograr nada. En cambio, hay que ser muy sutil para poder convencer a las otras personas, y la forma principal es por medio del respeto. Que la persona que te está escuchando note que realmente respetás su opinión, te importás por lo que cree, pero al mismo tiempo buscas llevarla a algo que realmente va a ser bueno para ella. No lo haces solamente por el hecho de tratar de convencer porque sí nomás. Otro punto importante tiene que ver con apelar a las emociones de tu audiencia sin exagerar. ¿Qué significa eso? Significa que colocar historias o ejemplos ayuda a que nuestra presentación de nuestra opinión con respecto a algo sea más digerible y genere empatía. Sin embargo, no hay que olvidarse que hay que respaldarlo con lógica. Entonces, una forma de poder hacer que la otra persona o la audiencia se comprometa con nosotros es hacerle imaginar cómo sería aplicando lo que nosotros estamos tratando de presentar como tesis. Ahora, hay que tener en cuenta que hay que evitar ciertos errores. Por ejemplo, generalizaciones apresuradas o extremas. ¿Por qué? Porque eso le quita validez a tu proceso discursivo. Decir frases como siempre sucede así o esto nunca pasa suele debilitar el trabajo que estamos haciendo. Así que también otro elemento a evitar es la utilización de falacias lógicas, o sea, evitar razonamientos que son incorrectos, como apelar únicamente a las emociones o también utilizar ataques personales. Otro punto también súper importante es evitar utilizar datos o informaciones que no sean verificables, y más aún cuando esa información puede ser considerada como algo imposible, digamos. Recordemos que argumentar no significa ganar solamente, significa llegar a consensos también. Entonces, saber argumentar permite que puedas ganarte un espacio en ambientes donde opinar de forma diferente puede ser bastante difícil. Y acá no estamos hablando de temas que sean lógicos o ilógicos o algo que sea súper complicado, porque hoy se debaten temas que hace 20, 30 años atrás eran impensables, y hoy en día esos temas son súper normales. Entonces la cuestión aquí es saber cómo argumentar para presentar nuestro punto de vista de forma lógico, apelando también a las emociones, para poder entonces, o por lo menos que nuestra audiencia considere que es algo viable o que tiene sentido. Así que si te ha gustado este video, si te ha servido, no te olvides de ver el video a continuación, que te va a seguir ayudando con respecto a todo este tema sobre la retórica, la argumentación y las marcas personales también. Así que nos vemos en el siguiente video.